Durante 3 años mi marido salía cada noche a las 11 para su turno nocturno en el hospital. Nunca sospeché que solo subía 6 pisos en el ascensor hasta la noche que lo seguí y vi a otra mujer embarazada abrirle la puerta con un beso que me heló la sangre. Mi nombre es Lucía, tengo 31 años y hasta hace 2 meses vivía en una mentira tan perfecta que ni siquiera sabía que estaba mintiendo. Vivía en el tercer piso de un edificio de apartamentos en el barrio de Tetuán, en Madrid, en un piso de 2 habitaciones que mi marido Javier y yo habíamos convertido en nuestro hogar durante los últimos 5 años. Era un edificio típico madrileño de los años 70, de esos con fachada de ladrillo rojo y balcones pequeños con macetas de geranios. Nada especial, nada lujoso, pero era nuestro. Javier trabajaba como técnico de mantenimiento en un hospital privado en las afueras de Madrid, o al menos eso me había dicho desde el principio de nuestra relación. Tengo turnos rotativos, me explicó cuando empezamos a salir. A veces trabajo de día, a veces de noche. Es agotador pero paga bien. Y yo, trabajando como administrativa en una gestoría del barrio con horarios fijos de 9 a 6, lo acepté sin cuestionarlo. Muchas parejas tienen horarios incompatibles. Así es la vida moderna. Durante los primeros 2 años de nuestro matrimonio sus turnos eran variados. Trabajaba 3 días de mañana, 2 de tarde, 1 libre. Normal, pero hace 3 años todo cambió. Le ofrecieron lo que él llamó el turno permanente nocturno con aumento de sueldo. Es una oportunidad increíble, Lucía, me dijo con esa sonrisa que siempre me derretía. 20% más de salario por trabajar de 11 de la noche a 7 de la mañana. Podemos ahorrar para el bebé que queremos tener. Podemos comprar un coche. Podemos irnos de vacaciones a esos sitios que siempre has querido visitar. ¿Cómo iba a decir que no? Éramos jóvenes, ambiciosos, queríamos construir un futuro juntos. Si eso significaba sacrificar un poco de tiempo en pareja, valía la pena. O eso creía. Está bien, le dije, abrazándolo. Pero prométeme que cuidarás tu salud. Los turnos nocturnos son duros. Lo prometo, amor. Y oye, al menos dormiré aquí en el día. Seguiremos viéndonos, solo que en horarios diferentes. Me besó en la frente con esa ternura que me hacía sentir protegida y amada. Somos un equipo, podemos con esto. Y así empezó nuestra nueva rutina. Yo me levantaba a las 7 de la mañana, desayunaba sola en silencio para no despertar a Javier, que llegaba agotado de su supuesto turno nocturno. Me iba a trabajar. Volvía a casa sobre las 7 de la tarde. Preparaba la cena, cenábamos juntos. Veíamos algo de televisión y a las 10:30 él empezaba a prepararse. Se duchaba, se ponía su uniforme de trabajo, pantalón azul oscuro, camisa azul clara con el logo del hospital bordado en el pecho, empacaba su termo con café, cogía su mochila. A las 11:05 bajaba a coger su coche del parking del edificio. A las 11 en punto se iba. Todas las noches. 7 noches a la semana. Durante 3 años. Sin fallar nunca, excepto sus 2 días libres al mes, cuando se quedaba conmigo todo el día y toda la noche, y yo sentía que recuperábamos algo de esa conexión que la rutina nos había robado. ¿Sospechaba algo? No. ¿Por qué iba a hacerlo? Javier era el hombre más cariñoso y atento del mundo. Me llamaba desde el trabajo durante sus descansos. Hola, cariño, solo quería oírte, te echo de menos. Me mandaba mensajes dulces. Cuando llegue a casa mañana hagamos el desayuno juntos. En sus días libres planeaba citas románticas, cenas en nuestro restaurante favorito, paseos por el Retiro, películas en el sofá con palomitas. Era el marido perfecto. Mis amigas me envidiaban. «Qué suerte tienes con Javier», me decía mi amiga Patricia cada vez que quedábamos para tomar café. «Mi ángel nunca me trae flores, nunca me sorprende. Tú tienes un tesoro». Y yo asentía, orgullosa, sintiendo que sí, que realmente tenía suerte, que había encontrado a un buen hombre en un mundo lleno de decepciones. Pero hace 2 meses algo empezó a cambiar, pequeñas cosas al principio, tan pequeñas que las ignoré. Javier empezó a llegar a casa más tarde por las mañanas. Hubo una emergencia, explicaba. Tuve que quedarme 1 hora extra. El tráfico estaba imposible. Lógico. Madrid es un caos de tráfico a cualquier hora. Luego empezó a ducharse inmediatamente al llegar a casa, incluso antes de saludarme apropiadamente. Estoy sudado del trabajo, amor. Déjame refrescarme.
Antes solíamos abrazarnos en la puerta, él me daba un beso largo, me preguntaba cómo había dormido. Ahora entraba casi corriendo directo al baño, y su teléfono que antes dejaba por cualquier lado, ahora lo llevaba a todas partes. Al baño, a la cocina cuando iba por agua, lo ponía boca abajo sobre la mesita de noche, y si sonaba cuando yo estaba cerca lo cogía rápido, miraba la pantalla y decía, es del trabajo antes de salir al balcón a contestar. ¿Eran señales? Sí. Las vi, claro, pero las racionalizaba, las justificaba. Estaba cansado del trabajo, estaba estresado. Tal vez deberíamos tomarnos unas vacaciones pronto. Mi mente buscaba cualquier explicación menos la obvia porque yo confiaba en él. Porque después de 8 años juntos, 5 de ellos casados, no puedes simplemente empezar a dudar sin razón. O si, espera, este detalle lo cambia todo. La noche que cambió todo fue un martes de octubre. Era tarde, casi las 10, y yo estaba en el sofá revisando mi móvil antes de irme a dormir. Javier estaba en la ducha, preparándose para su turno. Oí el sonido de una notificación. Pensé que era mi teléfono, pero no, estaba en mis manos y no había nada nuevo. El sonido vino de la mesita auxiliar donde Javier había dejado su móvil antes de meterse en el baño. Normalmente no lo habría tocado. Respetaba su privacidad como él respetaba la mía. Pero algo, tal vez intuición femenina, tal vez los últimos 2 meses de pequeñas anomalías acumulándose en mi subconsciente, me hizo levantarme y acercarme. La pantalla se iluminó con una notificación. No era del hospital, era un mensaje de WhatsApp, de un contacto guardado como Elena 9B. El mensaje decía, amor, ¿a qué hora subes? Ya está la cena lista y el pequeño te está esperando. El mundo se detuvo. Leí las palabras una vez, 2 veces, 3 veces, intentando encontrarles algún sentido que no fuera el obvio. Amor, sube, cena lista. El pequeño, ¿qué pequeño? ¿Quién era Elena 9B? 9B como en 9º piso, apartamento B. Mi edificio tenía 9 pisos. Yo vivía en el 3º, el 9º piso, 6 pisos arriba de donde yo estaba en ese momento. Mis manos empezaron a temblar. El teléfono casi se me cae. Lo dejé exactamente donde estaba, con la pantalla apagándose sola. Volví al sofá con las piernas que apenas me sostenían y me senté, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Javier salió del baño unos minutos después, con el pelo mojado, el uniforme puesto, oliendo a ese gel de baño con aroma a menta que siempre usaba. Me sonrió. ¿Ya tienes sueño, cariño? Deberías ir a la cama. Mañana tienes que madrugar. Sí, dije con voz que me sorprendió por lo normal que sonó a pesar del huracán en mi pecho. Sí, tienes razón. Que tengas buen turno. Él se acercó, me dio un beso en la frente como siempre, cogió su mochila, su termo de café y su teléfono. Vio el mensaje. Se dio cuenta de que la pantalla había sido iluminada hacía apenas 3 minutos. No dio señales, solo me dedicó esa sonrisa cálida de siempre y se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Me quedé sentada en el sofá en completo silencio. Mi mente era un caos de pensamientos que chocaban unos contra otros. Tenía que haber una explicación, tenía que ser un malentendido. Tal vez Elena era una compañera de trabajo, tal vez el pequeño era, ¿qué? Un sobrino, un perro, ¿y por qué lo llamaba amor? ¿Y por qué él tenía que subir? No, 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 había solo una explicación que encajaba con todas las piezas, y esa explicación era tan horrible, tan imposible, que mi mente se resistía a aceptarla. Pero sabía, en algún lugar profundo, donde la intuición vive antes que la razón, yo sabía. Me levanté del sofá como un autómata y caminé hacia la ventana de nuestro salón que daba a la calle. Miré hacia abajo. Desde el 3er piso podía ver la entrada del edificio, el pequeño jardín delantero con sus setos recortados, la calle con coches aparcados en fila. Esperé. No sé por qué esperé, qué esperaba ver exactamente, pero me quedé allí de pie con la frente apoyada contra el cristal frío. 5 minutos después, vi a Javier salir del edificio. Caminó hacia el parking comunitario que estaba en el lateral. Vi cómo abría la puerta, entraba, el destello de las luces al encender el motor. El coche salió marcha atrás, se detuvo un momento en la salida, y luego, no se fue, giró y volvió a entrar en el parking. Me quedé paralizada. ¿Por qué había vuelto? ¿Se había olvidado algo? Esperé. 1, 2, 3 minutos. El coche no volvió a salir. Y entonces, lo vi. Vi una figura familiar cruzar el pequeño jardín,
no hacia la calle sino hacia la entrada principal del edificio. Javier, todavía con su uniforme, su mochila al hombro, no se iba a ningún lado. Estaba entrando de nuevo en el edificio. Mi corazón dio un vuelco tan violento que me dolió físicamente. Mis manos se agarraron al alféizar de la ventana para no caer. Todo encajó con una claridad brutal. El coche en el parking para que cualquiera que mirara viera que se había ido, pero en realidad volviendo a entrar. ¿Y a dónde iba? Arriba, 6 pisos arriba, al apartamento 9B, donde Elena lo esperaba con la cena lista, donde el pequeño lo esperaba, pero lo realmente brutal estaba por venir. Durante las siguientes 2 horas no pude dormir. Me quedé tumbada en nuestra cama, en el lado que siempre había sido mío, mirando al techo, con la mente dando vueltas y vueltas. Tenía que estar equivocada, tenía que haber otra explicación, pero cada vez que intentaba encontrar una alternativa inocente, mi memoria me traicionaba con todos esos pequeños detalles que había ignorado durante 3 años. Las veces que bajaba a por el correo por las mañanas y veía a una mujer morena con un niño pequeño entrando en el ascensor. Buenos días, nos decíamos educadamente, como vecinos que se cruzan pero no se conocen. Nunca le presté atención especial, era solo otra residente del edificio. Vivía en el 9º piso, no lo sabía. Nunca había subido más allá del 5º piso, donde vivía la señora Amparo, la anciana que a veces me pedía que le trajera pan de la panadería. Los paquetes. Hace unos meses, el repartidor dejó un paquete en mi puerta por error. Para Javier Morales, 9B decía la etiqueta. Se lo mencioné a Javier esa noche durante la cena. Oye, llegó un paquete a nuestra puerta, pero es para el 9º B. Tiene tu mismo nombre. Qué casualidad, ¿no? Javier apenas levantó la vista de su plato. Ah, sí, es un tipo que trabaja en el hospital también. Nos hicimos amigos. Le di nuestra dirección para un pedido porque él no iba a estar en casa cuando llegara. Yo se lo llevo mañana. No te preocupes. Y yo no me preocupé. ¿Por qué iba a hacerlo? Era una explicación perfectamente razonable. Excepto que ahora, tumbada en la oscuridad, me daba cuenta de que nunca había visto a Javier llevarse ese paquete. Simplemente había desaparecido de nuestro recibidor. Probablemente lo subió al 9º piso, a su otro apartamento, a su otra vida. ¿Cuánto tiempo llevaba esto pasando? El mensaje decía el pequeño, un niño. Los niños no aparecen de la noche a la mañana. ¿Cuántos años tenía ese niño? 3, 4. Coincidía con los 3 años que Javier llevaba en su turno nocturno permanente. ¿Lo había planeado desde el principio? ¿Se había casado conmigo sabiendo que iba a hacer esto? Las preguntas me asfixiaban. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber la verdad, por horrible que fuera, porque la incertidumbre era peor. Era un veneno que se extendía por mis venas, envenenando cada recuerdo feliz, cada momento que había creído real. ¿Algo de nuestro matrimonio había sido verdad? ¿Me amaba siquiera? ¿O era solo, qué, una tapadera conveniente? Una forma de tener 2 vidas en un mismo edificio sin levantar sospechas porque técnicamente estaba en el trabajo cuando en realidad solo subía 6 pisos. A las 3 de la madrugada me levanté de la cama. No podía quedarme allí tumbada, fingiendo que podría dormir. Fui a la cocina. Me preparé una manzanilla que no bebí, me senté en la mesa donde Javier y yo habíamos desayunado juntos esa misma mañana. Él había estado alegre contándome una anécdota del trabajo que probablemente era mentira, robándome una tostada de mi plato con esa sonrisa pícara que me encantaba. ¿Cómo podía actuar tan normal? ¿Cómo podía mirarme a los ojos sabiendo lo que hacía cada noche? Necesitaba un plan, no podía simplemente confrontarlo sin pruebas. Si le preguntaba directamente lo negaría. Diría que estaba siendo paranoica, que ese mensaje era un malentendido, que Elena era solo una amiga. Los mentirosos siempre tienen excusas preparadas. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba pruebas irrefutables. Y sabía exactamente cómo conseguirlas. A las 7 de la mañana, como siempre, escuché la llave girando en la cerradura. Javier entró aparentemente tan agotado como siempre, con ojeras y el uniforme ligeramente arrugado. «Buenos días, amor», murmuró, dándome un beso rápido en la mejilla antes de dirigirse al baño. Escuché el agua de la ducha. 15 minutos después salió, se puso el pijama, se metió en la cama. «Que tengas buen día en el trabajo», me dijo con voz somnolienta. «Te quiero». «Yo también te quiero», respondí automáticamente y me odiaba a mí misma por ello.
pero necesitaba que no sospechara nada todavía. Me fui a trabajar como cualquier otro día, pero en mi bolso llevaba algo que normalmente no llevaba. Una pequeña llave extra de nuestro apartamento que había hecho hacer en secreto esa misma mañana en la ferretería de camino al metro, y en mi mente un plan estaba tomando forma. Esa noche, cuando Javier se preparó para su turno, yo hice mi teatro habitual. Le di un beso de despedida, le deseé buen trabajo, me quedé en el sofá con la televisión encendida. Esperé a oír el ascensor bajar, esperé a oír sus pasos alejándose por el pasillo, y entonces me moví rápido. Me puse unos zapatos planos que no hicieran ruido, cogí mi teléfono, la llave extra, y salí de mi apartamento. Mi corazón latía tan fuerte que temía que alguien pudiera oírlo a través de las paredes. El pasillo estaba vacío, silencioso, iluminado por las luces fluorescentes que zumbaban suavemente. Caminé hacia el ascensor, pero no lo llamé. En cambio, abrí la puerta de la escalera de emergencia, subí despacio, contando los pisos. Cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. Me detuve en el descansillo del noveno piso, escondida tras la puerta de la escalera, tratando de controlar mi respiración. Desde aquí podía ver el pequeño tramo del pasillo que llevaba a dos apartamentos 9A y no, y justo cuando empezaba a preguntarme si me había equivocado, si tal vez Javier había salido realmente del edificio esta vez, lo vi. La puerta del apartamento 9B se abrió desde dentro, y en el marco apareció una mujer. Era ella, la mujer morena del ascensor, pero ahora la veía de verdad. Tendría mi edad, tal vez un par de años más joven, pelo largo y ondulado recogido en una cola de caballo. Vestía ropa cómoda de estar en casa, pantalón de chándal y una camiseta holgada. Y estaba embarazada, muy embarazada, tal vez de 7 u 8 meses. Y entonces vi a Javier. Apareció desde el hueco del ascensor todavía con su uniforme de trabajo, su mochila al hombro. Caminó hacia la puerta del 9B con pasos relajados, familiares, de alguien que llega a casa después de un largo día. La mujer sonrió al verlo. No fue una sonrisa tímida o cortés, fue una sonrisa íntima de bienvenida, de amor. Javier llegó hasta ella y sin dudar un segundo la abrazó. Sus manos se posaron sobre ese vientre abultado con una ternura que me partió el corazón, porque yo había soñado durante años con que algún día me tocara así, con mi propio embarazo, con nuestro propio hijo. Y luego la besó. No fue un beso rápido en la mejilla como los que me daba a mí últimamente. Fue un beso largo, profundo, de esos que te dejan sin aliento. Desde mi escondite detrás de la puerta de la escalera, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el teléfono, saqué varias fotos. El flash estaba apagado, el sonido silenciado, pero cada clic del obturador sonaba en mi cabeza como un disparo. Tenía las pruebas, lo tenía todo, pero no me moví, no podía. Estaba clavada en ese sitio, obligándome a ver, a presenciar cada segundo de esta traición, porque alguna parte masoquista de mí necesitaba verlo todo. Necesitaba que fuera tan real, tan innegable, que ninguna parte de mi cerebro pudiera después intentar justificarlo o racionalizar. La mujer tomó la mano de Javier y lo guió hacia adentro. Antes de cerrar la puerta escuché su voz, dulce y cantarina. Ven, cariño, la cena se enfría, y Mateo hizo un dibujo en el cole hoy que quiere enseñarte. Mateo. El pequeño tenía nombre, Mateo, y ese pequeño, ese niño que aparentemente iba al colegio, había hecho un dibujo para mostrarle a Javier, a su padre. La puerta se cerró con un clic suave que resonó en el silencio del pasillo. Me quedé allí no sé cuánto tiempo. Podían haber sido segundos o minutos u horas. El tiempo había dejado de tener sentido. Finalmente, con piernas que apenas respondían, bajé las escaleras de vuelta a mi piso. Entré en mi apartamento, cerré la puerta con llave, y me desplomé en el suelo del recibidor. Y lloré, lloré como no había llorado en mi vida adulta. Lloré por los 8 años que había invertido en este hombre. Lloré por los sueños de futuro que habíamos construido juntos y que ahora sabía que eran mentiras. Lloré por la casa que nunca compraríamos, por los hijos que nunca tendríamos, por la vida que yo creía que estábamos construyendo juntos mientras él construía otra vida completa con otra mujer 6 pisos arriba de mí. Aún no has visto lo peor. Cuando finalmente pude levantarme del suelo, eran casi las 2 de la madrugada. Me lavé la cara con agua fría, tratando de calmar los ojos hinchados y rojos. No quería que Javier viera que había llorado cuando volviera por la mañana, no todavía, no hasta que supiera exactamente qué hacer con toda esta información.
Me senté en la cama con mi teléfono en las manos y miré las fotos que había tomado. Eran borrosas por el temblor de mis manos, pero claras suficientemente. Javier en el pasillo del 9º piso. Javier abrazando a la mujer embarazada. Javier besándola. Evidencia irrefutable de una doble vida que había mantenido durante años con una precisión que daba miedo. ¿Qué más no sabía? Si era capaz de mantener una familia secreta en el mismo edificio donde vivía con su esposa, ¿de qué más era capaz? Estaba casado con ella también. Le había dicho que yo era su hermana, su compañera de piso, alguna otra mentira conveniente. ¿Sabía ella de mí? Esa última pregunta me obsesionó. Necesitaba saber si Elena era cómplice o víctima, si sabía de mi existencia o si también estaba siendo engañada. Porque si no sabía de mí, entonces éramos dos mujeres traicionadas por el mismo hombre, y dos mujeres traicionadas juntas podían ser muy peligrosas. Pasé el resto de la noche despierta, sentada en la cama, haciendo lo que debería haber hecho meses atrás, investigar. Busqué Elena 9B en las redes sociales. Había muchas Elenas en Madrid, pero eventualmente, después de filtrar por mi barrio y cruzar referencias, la encontré. Elena Ramírez. Su perfil de Facebook estaba configurado como privado, pero podía ver su foto de perfil. Era ella sin duda. En la foto estaba sentada en un banco de un parque, sonriendo a la cámara, con su vientre embarazado claramente visible, y a su lado, un niño pequeño de tal vez 4 o 5 años con el pelo oscuro y rizado, abrazándose a su pierna. Mateo. Busqué más. Instagram, también privado, pero su biografía decía, mamá de Mateo, esperando a bebé en 2, amor y luz, sin menciones a Javier, sin fotos de pareja visibles desde fuera del perfil privado. Era cautelosa online, o le habían dicho que fuera cautelosa, y si le enviaba una solicitud de amistad, y si simplemente le escribía, ¿pero qué diría? Hola, soy la esposa de tu novio. Sonaba ridículo. Y si Javier le había contado alguna historia sobre mí, si le había dicho que yo era su hermana loca o su ex despechada, ella podría advertirle inmediatamente. No, necesitaba un enfoque diferente. Necesitaba encontrarla en persona, hablar con ella cara a cara donde Javier no pudiera controlar la narrativa. Pero ¿cómo? No podía simplemente tocar en su puerta, pero tal vez no necesitaba ir a ella. Tal vez ella vendría a mí. Recordé algo. Los martes por la mañana, yo normalmente bajaba a tirar la basura alrededor de las 8 antes de irme al trabajo, y varias veces había coincidido con ella, con Elena, también sacando su basura. Era rutina. La gente es predecible. Si ella seguía esa misma rutina, el martes siguiente, después de otra noche horrible fingiendo dormir mientras esperaba a que Javier volviera de su turno en realidad del apartamento de ella, me levanté temprano. Me arreglé como siempre, me vestí para ir al trabajo. A las 8 menos 10, cogí mi bolsa de basura y bajé al sótano donde estaban los contenedores. Esperé, 5 minutos, 10. Estaba empezando a pensar que ese día no bajaría, que mi plan era estúpido, cuando escuché el sonido del ascensor. Las puertas se abrieron y salió ella, Elena, con una bolsa de basura en una mano y sujetándose la barriga con la otra, caminando con ese balanceo característico de las mujeres muy embarazadas. Me vio y sonrió educadamente, esa sonrisa de vecinos que se reconocen pero no se conocen. Buenos días, dijo. Buenos días, respondí, tratando de que mi voz sonara normal, casual. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podría oírlo. Ella no sabía quién era yo. Para ella, yo era solo otra vecina del edificio. Ella tiró su basura en el contenedor orgánico, yo la mía en el de plásticos. Nos movíamos en el pequeño espacio del cuarto de basuras. Ese lugar poco glamuroso que huele a detergente industrial y a contenedores llenos. Era ahora o nunca. Tenía que decir algo. Tenía que empezar esta conversación de alguna manera que no la asustara ni la hiciera oír. ¿Para cuándo esperas?, pregunté, señalando su barriga con una sonrisa que esperaba pareciera amigable y no. Ella iluminó su rostro inmediatamente, como hacen la mayoría de las mujeres embarazadas cuando alguien les pregunta por el bebé. Para principios de diciembre. Ya queda poco. Estoy enorme, ¿verdad?, se rió, acariciándose la barriga con cariño. Estás radiante, dije, y no era del todo mentira. A pesar de todo, ella tenía ese brillo que tienen las embarazadas felices. ¿Es tu primero? No, el segundo. Tengo un niño de 5 años, Mateo. Está emocionadísimo con la idea de ser hermano mayor. 5 años. Mateo tenía 5 años, lo que significaba que Elena había quedado embarazada hace 6 años.
Javier y yo llevábamos casados 5 años, lo que significaba que cuando yo caminaba hacia el altar, cuando pronunciaba mis votos, cuando prometía amarlo en la salud y en la enfermedad, Elena ya estaba embarazada de su hijo. Nuestro matrimonio había sido una mentira desde el día 1. Me costó mantener la compostura, pero lo hice, tenía que hacerlo. ¡Qué bonito! ¿Y el papá está emocionado también? Ah, sí, está en las nubes. Es un padre maravilloso. Sus ojos se suavizaron con afecto genuino. Trabaja mucho turnos nocturnos en un hospital, pero siempre saca tiempo para Mateo. Y ahora con el bebé en camino, suspiró contenta. Somos muy afortunados. Turnos nocturnos en un hospital. La misma mentira, la misma historia que me había contado a mí. Sentí náuseas, pero me forcé a sonreír. Suena como un buen hombre. Oye, disculpa si soy muy atrevida, pero soy nueva en el edificio y no conozco mucha gente todavía. ¿Te gustaría tomar un café algún día? Sé que con el embarazo y un niño pequeño debes estar ocupadísima, pero me encantaría tener una amiga por aquí. Era una mentira descarada. Yo llevaba 5 años viviendo en este edificio, pero ella no lo sabía. Vivíamos en pisos diferentes. Teníamos rutinas diferentes. Los edificios grandes son así. Puedes vivir años sin conocer realmente a tus vecinos. Elena pareció sorprendida pero complacida. ¿Sabes qué? Me encantaría. Estoy de baja maternal ya y la verdad es que los días se hacen muy largos sola en casa mientras Mateo está en el cole y mi pareja trabaja. Mañana por la tarde, a las 4, hay una cafetería muy linda en la esquina. Perfecto, dije, sintiendo una mezcla extraña de triunfo y culpa. Triunfo porque había conseguido lo que quería. Acceso a ella, la oportunidad de descubrir la verdad. Culpa porque parecía tan dulce, tan inocente, tan ajena a la bomba que estaba a punto de explotar en su vida. Mañana a las 4. Allí estaré. Intercambiamos números de teléfono. Soy Elena, por cierto, 9º piso. Lucía, dije, dándole mi nombre real porque qué sentido tenía mentir sobre eso. 3er piso. Encantada, Lucía. Hasta mañana, Elena. Subimos juntas en el ascensor hasta el 3er piso. Yo salí, ella continuó subiendo. Cuando las puertas se cerraron me quedé de pie en el pasillo, respirando profundamente. Lo había hecho. Había dado el primer paso. Mañana descubriría si Elena sabía de mí, si era cómplice o víctima, y dependiendo de esa respuesta decidiría mi siguiente movimiento. Esa noche, cuando Javier se preparaba para su turno, lo observé de una manera diferente. Lo vi ponerse el uniforme que probablemente se quitaba nada más entrar en el apartamento de ella. Lo vi empacar su termo de café que probablemente nunca bebía porque en lugar de trabajar estaba cenando con su otra familia. Lo vi besarme en la frente con esa ternura falsa que ahora me revolvía el estómago. Que descanses, amor, me dijo, como decía todas las noches. Tú también, respondí, como respondía todas las noches. Pero esta vez cuando se fue no me quedé en el sofá fingiendo ver televisión. Esta vez me quedé junto a la puerta, escuchando sus pasos alejarse, escuchando el ascensor bajar, esperando el tiempo suficiente. Y luego silenciosamente abrí mi puerta y salí al pasillo. No fui a las escaleras. No fui a espiarlo, ya lo había visto suficiente. En cambio, bajé al portal del edificio y salí a la calle. Hacía frío, el aire de noviembre mordía a través de mi chaqueta fina. Caminé hasta la esquina donde podía ver tanto la entrada del edificio como el parking. Y esperé. 10 minutos después, tal como esperaba, vi a Javier salir del edificio. No venía del parking, venía de dentro. Caminó hacia donde estaba aparcado su coche que nunca había salido del parking, se subió, encendió el motor y esta vez sí, salió a la calle, hacia donde fuera que iba durante las siguientes horas para completar su coartada del turno nocturno, probablemente a un bar abierto toda la noche, o a dar vueltas en el coche, o tal vez realmente iba al hospital a charlar con amigos que trabajaban allí y así. Si yo alguna vez llamaba para comprobar, alguien diría sí, Javier estuvo aquí esta noche. Era meticuloso, cuidadoso. Había mantenido esta mentira durante años sin que yo sospechara nada. ¿Cuánto tiempo pensaba mantenerla? ¿Para siempre? ¿Cuál era su plan a largo plazo? ¿2 familias indefinidamente? ¿Eventualmente dejarme a mí? ¿Dejarla a ella? No importaba, porque ahora yo sabía. Y mañana descubriría si Elena también sabía. Y si no sabía, bueno, entonces tendríamos mucho de qué hablar, pero lo que pasó después, nadie se lo esperaba.
El miércoles a las 4 de la tarde llegué a la cafetería de la esquina 10 minutos antes de lo acordado. Necesitaba tiempo para calmarme, para ensayar mentalmente cómo manejar esta conversación. ¿Qué iba a decirle? ¿Cómo le dices a una mujer embarazada que el padre de sus hijos está casado con otra? ¿Cómo le destrozas el mundo así en medio de una cafetería? Elena llegó puntual, algo difícil para una mujer en su tercer trimestre con un niño de 5 años, pero venía sola. Mi madre se ha quedado con Mateo, explicó mientras se sentaba con cuidado en la silla frente a mí. Me dije, Elena, tienes que salir y socializar un poco antes de que llegue el bebé y no puedas salir en meses. Pedimos. Ella un descafeinado con leche y un croissant. Yo un té que probablemente no bebería porque mi estómago estaba hecho un... Al principio, la conversación fue superficial. El clima, lo bonito que se veía el barrio en otoño, las quejas sobre los problemas del edificio como el ascensor que a veces se atascaba. ¿Y a qué te dedicas, Lucía?, me preguntó, soplando suavemente su café para enfriar. Soy administrativa en una gestoría. Nada emocionante. Papeles, facturas, trámites. Era verdad. ¿Y tú? Yo era profesora de primaria antes del embarazo. Ahora estoy de baja y honestamente no sé si volveré cuando nazca el bebé. Javi quiere que me quede en casa, al menos mientras los niños son pequeños. Dice que gana suficiente para los 3, bueno, los 4 ahora. Javi, le llamaba Javi, yo le llamaba Javier. Pequeños detalles que diferenciaban sus dos vidas. Respiré hondo. Era ahora o nunca. Elena, tengo que ser honesta contigo sobre algo. No soy nueva en el edificio. Llevo viviendo aquí 5 años. Ella parpadeó confundida. ¿En serio? Nunca te había visto antes de ayer. Lo sé, vivo en el tercer piso, y hay una razón por la que quería hablar contigo. Saqué mi teléfono, mis manos temblaban ligeramente. Necesito enseñarte algo y necesito que no grites o montes una escena porque estamos en un lugar público y porque sé que estás embarazada y no quiero causarte estrés innecesario, pero tienes derecho a saber la verdad. Su expresión cambió de confusión a preocupación. Lucía, me estás asustando. ¿Qué pasa? Le mostré las fotos que había tomado el martes por la noche. Javier en el pasillo del 9º piso, Javier abrazando a Elena, Javier besándola. Ella las miró frunciendo el ceño. No entiendo. ¿Por qué tienes fotos de Javi y de mí? ¿Nos estabas espiando? ¿Qué? Elena, mi nombre completo es Lucía Morales. Morales es mi apellido de casada. Me casé hace 5 años con un hombre llamado Javier Morales. El color desapareció de su rostro. Me miró a mí, luego al teléfono, luego de vuelta a mí. No, no, tiene que haber un error. Javi no está casado. Bueno, no estaba casado. Estuvimos juntos 6 años antes de que yo quedara embarazada de Mateo y él me dijo que nunca había estado casado, que yo era el amor de su vida. ¿Te dijo que trabajaba turnos nocturnos en un hospital? Sí, por eso nos mudamos a este edificio hace 3 años, para que estuviera más cerca del trabajo. Dijo que con los turnos nocturnos sería más fácil si... Elena, él no trabaja turnos nocturnos. Vive conmigo en el tercer piso, se casa conmigo todos los días, desayuna conmigo cada mañana, y luego supuestamente se va al trabajo, pero en realidad sube a tu apartamento, ¿verdad? Durante el día. Ella negaba con la cabeza, pero podía ver en sus ojos que las piezas estaban encajando. Todas esas pequeñas inconsistencias que probablemente había ignorado. Todas esas excusas raras que había aceptado sin cuestionar. Él está aquí durante el día, susurró. Llega sobre las 8 de la mañana después de su turno. Dice que su turno es de 11 de la noche a 7 de la mañana. Duerme hasta la 1 o las 2, se levanta, pasa el resto de la tarde con Mateo y conmigo, cena con nosotros, y luego se va a su turno a las 11. Y yo lo veo irse supuestamente al trabajo a las 11 de la noche. Vuelve a las 7 de la mañana. Duerme en mi cama hasta la 1 o las 2, se levanta, pasa un rato conmigo, y el ciclo se repite. Nos miramos a través de la mesa, dos mujeres que acababan de descubrir que habían sido las protagonistas involuntarias de la doble vida más elaborada y retorcida, imagínale. Dos mujeres que habían amado al mismo hombre, que habían confiado en el mismo hombre, que habían construido sus vidas alrededor del mismo mentiroso. Dios mío, dijo Elena, con lágrimas empezando a rodar por sus mejillas. Dios mío, estoy embarazada de 8 meses. Tengo un hijo de 5 años. Dejé mi trabajo porque él dijo que podía mantenernos. Yo no sabía. Te juro que no sabía. Si hubiera sabido que estaba casado, nunca, lo sé, dije suavemente.
Créeme, lo sé, tú también eres una víctima aquí. Él nos mintió a las dos, pero yo, Mateo, el bebé, su respiración empezaba a acelerarse entrando en pánico. ¿Qué voy a hacer? No tengo trabajo, estoy a punto de dar a luz, mi hijo piensa que Javi es su padre. Javi es su padre, señalé, ese es un hecho biológico que no va a cambiar, pero Elena, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta. ¿Están casados? ¿Legalmente casados? Ella negó con la cabeza. No, él siempre decía que el matrimonio era solo un papel, que no necesitábamos eso para demostrar nuestro amor, y yo estaba de acuerdo, no me importaba, pero ahora, su voz se quebró, ahora entiendo por qué nunca quiso casarse conmigo. Ya estaba casado contigo, era verdad, eso explicaba todo. Javier no podía casarse con Elena porque técnicamente sería bigamia, así que le había vendido la historia romántica del el amor no necesita papeles mientras mantenía su matrimonio legal conmigo, probablemente por razones prácticas, beneficios de seguro, herencias, declaraciones de impuestos, o tal vez yo era simplemente la esposa oficial y Elena el secreto. Elena, sé que esto es muchísimo para procesar y sé que estás a punto de dar a luz y que este es el peor momento posible para que tu mundo se derrumbe, pero necesito que pienses, ¿qué quieres hacer? Ella se limpió las lágrimas con una servilleta. ¿Qué quiero hacer? Quiero gritar, quiero destrozarlo, Dios, no sé qué quiero, estoy tan confundida, y furiosa, y asustada. Yo también admití, pero tengo una propuesta, creo que podemos usar esta situación a nuestro favor. Él piensa que tiene todo controlado, que su sistema perfecto le permite tener dos familias sin que ninguna se entere, pero nosotras sabemos, y podemos usar ese conocimiento. Elena me miró con ojos enrojecidos. ¿Qué propones? Propongo que le demos su propia medicina, que lo hagamos sentir exactamente lo que nos hizo sentir a nosotras, confusión, miedo, la sensación de que tu realidad no es lo que creías, y luego, cuando esté completamente desorientado le demostramos que lo sabemos todo. Por primera vez desde que había visto las fotos, algo cambió en la expresión de Elena, la tristeza no desapareció, pero se mezcló con otra cosa, determinación, rabia. ¿Qué tienes en mente? Y se lo expliqué. Un plan que había estado formulando en mi cabeza durante las últimas noches insomnes, un plan que requería coordinación perfecta entre nosotras dos, pero que, si funcionaba, le daría a Javier Morales el susto de su vida. Tranquila, el acto principal está a punto de comenzar. El plan era simple en concepto pero requería timing perfecto. Durante las siguientes 2 semanas, Elena y yo nos coordinamos por WhatsApp constantemente. Nos volvimos cómplices, aliadas en una misión compartida. Era extraño desarrollar una amistad con la mujer que era técnicamente la otra, pero nos dimos cuenta rápidamente de que ninguna de nosotras era la villana aquí, ambas éramos víctimas del mismo manipulador. La primera fase del plan era información. Necesitábamos saber exactamente cómo funcionaba la rutina de Javier en ambos apartamentos para poder explotarla. Elena me contó su versión. Javier llegaba a su apartamento cada mañana sobre las 8 menos cuarto. Después de terminar su turno, entraba, se duchaba, desayunaba con ella y con Mateo. Después se supone que Mateo iba al colegio, Elena lo llevaba y Javier dormía hasta el mediodía o la 1. Se levantaba, veía televisión, jugaba con Mateo cuando volvía del cole a las 5, cenaban juntos a las 9 y a las 10:30 él se preparaba para su turno nocturno. Yo le conté mi versión. Javier salía de nuestro apartamento a las 11 menos 5 cada noche. Supuestamente conducía al hospital. Volvía a las 7 de la mañana, se duchaba, desayunaba conmigo si yo estaba, pero últimamente yo ya me había ido al trabajo. Dormía hasta la 1 o 2 y pasaba la tarde conmigo hasta que yo me iba a dormir sobre las 11, momento en el cual él se preparaba para su siguiente turno. Las piezas encajaban perfectamente. Él había sincronizado sus dos vidas con precisión militar. Dormía en el apartamento de Elena durante la mañana, dormía en mi apartamento durante la tarde-noche. Cenaba en el apartamento de Elena, desayunaba en mi apartamento. Nunca dormía una noche completa porque técnicamente estaba trabajando. Era brillante en su crueldad. No entiendo cómo puede mantener el ritmo, dijo Elena una tarde mientras tomábamos café en mi apartamento. Ella había subido con la excusa de devolverme un libro que nunca le había prestado por si Javier preguntaba después. Debe estar agotado. Apenas duerme 6 horas al día divididas en 2 sesiones.
Probablemente por eso siempre está tomando café, reflexioné. Y probablemente por eso está de mal humor a veces. Debe ser agotador mentir tanto. Elena puso su mano sobre su vientre redondo. El bebé se movía, podíamos ver pequeños bultos moverse bajo su piel. Tengo que preguntarte algo, Lucía. ¿Qué vamos a hacer después? Después de, ya sabes, después de confrontarlo. Porque yo tengo 2 hijos de este hombre. No puedo simplemente cortar todo contacto. ¿Y legalmente tiene derechos? Era una buena pregunta. Una que me había quitado el sueño. No lo sé todavía. Supongo que depende de cómo reaccione él. Si muestra algo de remordimiento, si admite lo que hizo, tal vez podamos llegar a algún tipo de acuerdo civilizado de custodia compartida o lo que sea. Pero si se pone a la defensiva, si intenta seguir mintiéndonos o manipulándonos, dejé la frase sin terminar. Entonces lo destruimos. Terminó Elena por mí, con una dureza en su voz que no le había escuchado antes. Tengo un amigo abogado. Le conté la situación, sin nombres. Me dijo que lo que Javier ha hecho económicamente hablando podría considerarse fraude, porque si tú eres su esposa legal y él ha estado desviando recursos económicos hacia otra familia sin tu conocimiento o consentimiento, técnicamente es apropiación indebida de bienes matrimoniales. Podrías demandarlo por cada euro que ha gastado en nosotros durante estos 5 años. No había pensado en eso. Francamente, el dinero era lo último en mi mente. Pero ella tenía razón. Si quería hacer daño real, daño legal, ese era el camino. Y yo, continuó Elena, puedo demandarlo por manutención infantil. 2 niños. El juez probablemente me concedería una cantidad sustancial dado que renuncié a mi carrera basándome en sus promesas de mantenernos. Y si él se resiste, puedo hacer pública toda la historia. ¿Te imaginas el escándalo? Todos sus amigos, su familia, sus compañeros de trabajo descubriendo que mantenía 2 familias en el mismo edificio durante años. Su reputación quedaría destrozada. Nos miramos y por primera vez en semanas ambas sonreímos. No era una sonrisa feliz, era una sonrisa de 2 guerreras planeando su batalla. Él nos había subestimado. Había pensado que podría seguir manipulándonos para siempre. Estaba a punto de descubrir su error. Pero aún no has visto lo mejor. La noche que decidimos ejecutar nuestro plan era un viernes. Lo elegimos cuidadosamente. Era el inicio del fin de semana, lo que significaba que tendría 2 días completos para lidiar con las consecuencias sin la excusa del trabajo. También era noche de luna nueva. Algo simbólico que a Elena le pareció poético, como si la oscuridad del cielo reflejara lo que estábamos a punto de hacer. La primera parte del plan era simple pero efectiva. Se trataba del ascensor. Nuestro edificio tenía un solo ascensor viejo que, como Elena había mencionado, a veces se atascaba. Pero lo que ella no sabía, y yo había descubierto hace años, era que tenía un pequeño panel de control en el sótano donde el conserje podía manipularlo manualmente. El conserje, el señor Tomás, era un hombre mayor que conocía a todos los vecinos y que cuando le conté una versión editada de nuestra situación, mi marido me está engañando con una vecina y necesito pruebas, se mostró más que dispuesto a ayudar. Los hombres así merecen lo que les pase, gruñó entregándome una copia de la llave del panel de control. Haz lo que tengas que hacer. Yo no he visto nada. El plan era esa noche cuando Javier saliera de mi apartamento supuestamente hacia su turno nocturno, yo bajaría al sótano. Usando el panel de control, haría que el ascensor se detuviera exactamente en el 9º piso en lugar de bajar al garaje como él esperaría. Las puertas se abrirían en el 9º piso, y Elena estaría allí, en el pasillo, esperándolo. Pero Elena no estaría sola. Yo también estaría escondida, como la primera vez, pero esta vez con mi teléfono grabando todo. Y lo que Javier no sabía, lo que ni siquiera podría anticipar, era que Elena y yo habíamos intercambiado algunas cosas. Ella tenía mi bata, la que Javier me había regalado por mi cumpleaños, azul clara con mis iniciales bordadas. Yo tenía su bata, rosa pálido con un estampado de flores. Ella llevaba mi perfume. Yo llevaba el suyo. Cuando las puertas del ascensor se abrieran, Elena estaría vestida como yo, y cuando Javier, confundido, entrara en el apartamento 9B buscando respuestas, yo estaría allí dentro, vestida como Elena, sentada en su sofá.
Queríamos confundirlo, desorientarlo, hacerle sentir que su cuidadosamente construida realidad se estaba deshaciendo. Y luego, cuando estuviera completamente descolocado, ambas nos revelaríamos, juntas. Era teatral, era probablemente excesivo, pero después de años de engaños, sentíamos que merecíamos un poco de drama. Esa noche actué con normalidad. Cené con Javier, vimos un episodio de una serie que a él le gustaba. Me fui a la cama a mi hora habitual. Él se quedó en el sofá, mirando su teléfono esperando que yo me durmiera. A las 10:30 como un reloj empezó su rutina. Ducha, uniforme, mochila, termo de café. Que descanses, amor, dijo besándome en la frente. Igualmente, respondí manteniendo los ojos cerrados. Escuché la puerta cerrarse. Conté hasta 30. Luego me levanté de un salto. Me puse unos vaqueros y una sudadera oscura. Cogí mi teléfono y las llaves y salí corriendo hacia las escaleras. Bajé los pisos a toda velocidad, llegando al sótano casi sin aliento. El panel de control estaba donde el señor Tomás me había indicado, detrás de una puerta marcada como solo personal de mantenimiento. Lo abrí con la llave que me había dado, revelando un panel lleno de botones y luz. Según las instrucciones que el señor Tomás me había escrito, él claramente había hecho esto antes para otras situaciones. Necesitaba presionar el botón rojo grande y luego marcar el número del piso donde quería que se detuviera el ascensor. Miré la pantalla digital que mostraba la ubicación actual del ascensor. Estaba en el tercer piso. Bajando. Segundo piso. Primer piso. En el momento en que llegó a la planta baja presioné el botón rojo. El ascensor se detuvo. Luego marqué 9. El ascensor empezó a subir. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. Las puertas se abrirían en el 9.º piso, donde Elena estaría esperando vestida con mi bata, con mi perfume. Cerré el panel de control y corrí hacia las escaleras otra vez. Tenía que subir 9 pisos lo más rápido posible para no perderme nada. Mis piernas ardían cuando llegué al 9.º piso. Mi respiración era irregular, mi corazón latía tan fuerte que sentía que explotaría. Me escondí detrás de la puerta de la escalera de emergencia, dejándola entreabierta apenas lo suficiente para ver el pasillo. Y entonces pasó. Las puertas del ascensor se abrieron en el 9.º piso. No en el garaje como Javier esperaba. Él salió mirando alrededor confundido. ¿Qué? Lo escuché murmurar, y entonces vio a Elena, pero no era Elena como él la conocía. Era Elena vestida como yo, con mi bata, con mi perfume, con su pelo peinado como yo lo llevo. En la penumbra del pasillo, en su confusión, por un segundo debe haber pensado que era yo, su esposa, en el 9.º piso, donde no debería estar. Lucía, dijo, con voz llena de pánico. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo? Elena no dijo nada. Solo lo miró con una expresión fría y dura que nunca había mostrado. Luego se dio la vuelta y entró en el apartamento 9B, dejando la puerta abierta, una invitación silenciosa. Javier se quedó paralizado por un momento, procesando, tratando de entender qué estaba pasando. Luego, como si sus piernas se movieran solas, caminó hacia el apartamento. Entró, y yo salí de mi escondite. Silenciosamente caminé hacia el apartamento 9B. La puerta todavía estaba abierta. Me asomé cuidadosamente. Javier estaba de espaldas a mí, mirando a Elena que estaba de pie junto a la ventana. Elena, ¿qué está pasando? ¿Por qué llevas...? Su voz se detuvo cuando Elena se giró para mirarlo completamente, porque ahora, bajo la luz del apartamento, ya no había confusión posible. Era claramente Elena, no yo, pero vestida con mi ropa. Y entonces yo hablé desde la entrada, porque yo se la presté. Javier se giró tan rápido que casi se cae. Me vio allí, de pie en el umbral, vestida con la bata rosa de Elena, con su perfume. Su cara pasó por 5 emociones diferentes en 2 segundos. Confusión, reconocimiento, horror, pánico, negación. Lucía, esto no es, puedo explicarlo. ¿Explicar qué exactamente, Javier? Pregunté, entrando al apartamento y cerrando la puerta detrás de mí. Mi voz era fría, controlada, muy diferente a las lágrimas y el pánico que había sentido semanas atrás. Explicar por qué estás en el apartamento de tu otra familia cuando se supone que deberías estar en el hospital trabajando.
O explicar por qué durante 3 años has estado viviendo una doble vida en el mismo edificio donde vive tu esposa. Yo, no, esto es. Él miraba de mí a Elena y de vuelta a mí, como si estuviera viendo un partido de tenis. ¿Ustedes dos se conocen? Como nos conocemos muy bien ahora, dijo Elena, caminando para ponerse a mi lado. Estábamos unidas, hombro con hombro, dos mujeres presentando un frente unido contra el hombre que nos había traicionado a ambas. De hecho, nos hemos vuelto muy buenas amigas durante las últimas 2 semanas. Desde que Lucía me mostró las fotos que tomó de ti besándome en este mismo pasillo, el color desapareció del rostro de Javier. ¿Fotos? ¿Qué fotos? Saqué mi teléfono, abrí la galería. Y le mostré todas las fotos. Todas las que había tomado esa primera noche cuando descubrí su secreto. Él las miró, su cara volviéndose más y más pálida con cada imagen. Durante 3 años, dije lentamente, dejando que cada palabra se clavara como un cuchillo. Has estado viviendo dos vidas completamente separadas en el mismo edificio. Te levantas en mi cama, desayunas conmigo, luego subes aquí y duermes en la cama de Elena. Te despiertas, pasas la tarde con ella y Mateo. Cenas con ellos, y luego bajas a mi apartamento fingiendo ir al trabajo. Todo cuidadosamente cronometrado, todo perfectamente planeado. Y nosotras, añadió Elena, su voz temblando ligeramente pero firme. Nosotras fuimos lo suficientemente estúpidas para creer cada mentira que nos contaste. Yo dejé mi trabajo porque me dijiste que podías mantener. Lucía invirtió años de su vida construyendo un matrimonio que pensó que era real. Ambas estamos embarazadas o hemos estado embarazadas de tus hijos. Continué. Bueno, Elena está embarazada. Yo estaba planeando empezar a intentarlo este año. Qué suerte que no lo hice. No quiero traer un hijo a esta farsa. Javier finalmente encontró su voz. Yo las amo a las dos. No sabía cómo elegir. No quería lastimar a nadie, así que pensé que podría mantenerlo. Mantenernos a las dos, exploté, mi control finalmente rompiéndose. ¿Y pensaste que eso era mejor? ¿Pensaste que mentirnos constantemente, manipular cada segundo de tu día, usar a ambas como si fuéramos muñecas en tu casa de muñecas, era de alguna manera una solución aceptable? Yo no quería herir, pero lo hiciste, dijo Elena firmemente. Me heriste a mí, heriste a Lucía. Heriste a Mateo, que cree que su padre es un héroe cuando en realidad es un mentiroso compulsivo. ¿Y el bebé que estoy esperando? ¿Qué vida le espera? Crecer en la mentira, crecer con un padre que nunca podrá estar presente completamente porque está ocupado manteniendo su otra familia. Javier se dejó caer en el sofá, la cabeza entre las manos. Por un momento pensé que iba a llorarte de mí. Una parte pequeña y estúpida que todavía recordaba haber amado a este hombre. Sintió una pizca de lástima, pero la aplasté. No merecía mi lástima. ¿Qué van a hacer?, preguntó finalmente con voz apagada. ¿Van a denunciarme? ¿Llamar a la policía? Elena y yo intercambiamos una mirada. Habíamos discutido esto. Sabíamos que técnicamente lo que había hecho no era ilegal en el sentido penal. El adulterio no es un crimen en España. Ser un mentiroso desalmado no es un crimen. Pero destruir vidas, eso tenía consecuencias. No vamos a llamar a la policía, dije. Pero vas a firmar algunos papeles. Elena ha consultado con un abogado. Vas a reconocer legalmente la paternidad de Mateo y del bebé que está por nacer. Vas a aceptar un acuerdo de manutención infantil que el abogado de Elena ya ha redactado. Y vas a firmar los papeles de divorcio que mi abogado presentará la semana que viene. Y lo más importante, añadió Elena sacando un documento de la mesa de café donde aparentemente lo había dejado preparado, vas a firmar esta declaración jurada admitiendo todo lo que has hecho. La doble vida, las mentiras, todo. Esta declaración se usará en el proceso de divorcio y en la determinación de la custodia y manutención. Javier cogió el documento con manos temblorosas. Lo leyó. Era 3 páginas de cada detalle sórdido de su doble vida, escrito en lenguaje legal preciso. Si no firmo, entonces lo hacemos público. Dije simplemente. Cada foto, cada mensaje, cada detalle. Lo publicamos en redes sociales. Se lo contamos a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. Convertimos tu vida en el infierno que convertiste las nuestras.
Era un ultimátum, una elección entre dos pesadillas: firmar y enfrentar las consecuencias legales y financieras, o negarse y enfrentar la destrucción social completa. Pero lo que pasó después, nadie se lo esperaba. Javier se quedó mirando el documento durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Sus ojos recorrían las líneas una y otra vez como si esperara que las palabras cambiaran mágicamente si las leía suficientes veces. Finalmente levantó la vista hacia nosotras. Había algo diferente en su expresión ahora. Ya no era pánico o shock, era algo más oscuro: resentimiento. Esto es injusto, dijo con voz baja pero cargada de veneno. He mantenido a dos familias durante años. He trabajado duro. No he sido un mal padre para Mateo. He sido bueno con las dos. ¿Bueno?, repetí incrédula. ¿Llamas mentir constantemente ser bueno? Al menos les di una vida cómoda. Al menos no las abandoné. Su voz se elevaba ahora, mostrando finalmente su verdadera cara. ¿Saben cuántas parejas tienen affaires secretos? ¿Cuántos hombres mantienen amantes? Yo al menos tuve el decoro de cuidar de ambas familias, de no dejar que ninguna de ustedes pasara necesidades. Oh, qué noble de tu parte, dijo Elena con sarcasmo. ¿Quieres una medalla por ser el mentiroso más dedicado de Madrid? Ustedes no entienden la presión, continuó Javier, levantándose ahora del sofá. La presión de mantener a todos felices, de asegurarme de que nadie sospechara. ¿Tienen idea de lo agotador que ha sido? Lo cuidadoso que tenía que ser con cada detalle. Pobre de ti, dije sin un ápice de simpatía. Debe haber sido tan difícil llevar esa carga de ser un completo sociópata. No soy un sociópata. Las amo a las dos, gritó, y fue tan inesperado, tan fuerte, que ambas dimos un paso atrás instintivamente. No lo entiendo. No podía elegir. Lucía, tú eres mi esposa, mi compañera, la mujer con la que construí mi vida. Pero Elena, se giró hacia ella con ojos que ahora sí tenían lágrimas. Elena, tú me diste un hijo. Me diste una familia de la forma en que Lucía nunca pudo. Las palabras cayeron como una bomba. ¿Nunca pude?, repetí, sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Javier, estábamos planeando tener hijos. Yo quería tener hijos contigo. Estábamos esperando el momento adecuado, esperando ahorrar más dinero, esperando, siempre esperando, interrumpió con amargura. Siempre tenías una excusa: tu carrera, el dinero, la casa. Y mientras tú esperabas, Elena me dio lo que yo realmente quería: una familia, un hijo que llevara mi apellido, una mujer que no pusiera su trabajo por encima de ser madre. La habitación giró. Todas esas conversaciones sobre esperar el momento adecuado, todas esas veces que él había estado de acuerdo en posponer los hijos, todo había sido mentira. Mientras me decía: sí, cariño, esperemos un año más, ya tenía un hijo con él, ya estaba construyendo la familia que supuestamente quería conmigo, pero con otra mujer. Eres un monstruo, susurré. Soy un hombre que quería tenerlo todo, respondió. Y lo hubiera tenido si ustedes no hubieran. Se detuvo, su cara contorsionándose con frustración. Si hubieran seguido siendo ignorantes, nadie se habría lastimado. Así que es nuestra culpa por descubrirlo, dijo Elena con voz temblorosa de rabia. Es nuestra culpa que tu pequeño castillo de mentiras se derrumbara, no la tuya por construirlo en primer lugar. Yo nunca les pedí que se convirtieran en amigas, escupió Javier. Nunca pedí que conspiraran juntas contra mí. Lo arruinaron ustedes. Tenía todo bajo control, y ahí estaba, la verdad real. No le importaba el daño que nos había hecho, no le importaba que hubiéramos sufrido o que nuestras vidas se hubieran hecho añicos. Solo le importaba que su sistema perfecto había sido expuesto. Solo le importaba que ya no podría seguir jugando a ser dos personas. Firma los papeles, dije con voz de hielo. O juro por Dios que destruiré tu vida tan completamente que desearás habernos dicho la verdad desde el principio. No voy a firmar nada, dijo desafiante. Y si intentan difamarme públicamente, contrataré al mejor abogado de Madrid y las demandaré por difamación. Será mi palabra contra la de ustedes. Dos mujeres emocionales y despechadas contra un profesional respetado. ¿Quién creen que ganará? Elena se rió. No fue una risa feliz, fue una risa casi histérica. Profesional respetado. Javier, tenemos fotos.
Tenemos mensajes de texto, tenemos testimonios de vecinos. Tenemos el hecho de que tienes 2 hijos con 2 mujeres diferentes que viven en el mismo edificio. ¿De verdad crees que algún juez, algún abogado va a ponerse de tu lado? Y además añadí sacando mi teléfono otra vez, hemos estado grabando toda esta conversación. Cada palabra que acabas de decir, cada admisión, cada insulto, todo está grabado. Así que adelante, contrata al mejor abogado de Madrid. Lo va a necesitar. La cara de Javier se puso blanca como el papel. Sus ojos fueron de mi teléfono, claramente grabando en la mesita de café donde lo había dejado en ángulo perfecto, al de Elena, que ella ahora sacaba de su bolsillo y también estaba grabando. Esto es ilegal. No pueden grabar sin mi consentimiento en España, dijo Elena calmadamente, claramente habiéndose informado bien. Una conversación puede ser grabada legalmente por uno de los participantes sin el conocimiento de los otros, siempre y cuando esa persona sea parte de la conversación. Y nosotras somos parte de esta conversación. Así que es perfectamente legal. Javier parecía un animal acorralado. Miró hacia la puerta, como si considerara huir. ¿Pero a dónde iría? ¿A mi apartamento 6 pisos abajo que ya no era su refugio? ¿A su coche para conducir a ninguna parte? Su vida cuidadosamente construida se estaba desmoronando en tiempo real y finalmente parecía darse cuenta. No quiero que Mateo crezca sin su padre, dijo Elena, su voz suavizándose ligeramente pero manteniéndose firme, y no quiero que este bebé nazca en medio de un escándalo horrible. Así que estoy dispuesta a hacer esto de la manera civilizada. Firmas los papeles. Aceptas tus responsabilidades como padre. Pagas la manutención, y en cambio, nosotras no convertimos esto en un circo mediático. Mateo nunca tiene que saber todos los detalles sórdidos. Puede simplemente saber que sus padres se separaron, como pasa en muchas familias. Yo me divorcio de ti, le dije, y seguimos adelante con nuestras vidas, sin drama público, sin destruir tu reputación completamente, solo se acabó, limpio y simple. Fue el ultimátum final. Y Javier finalmente comprendiendo que no tenía salida, que estaba completamente atrapado, se derrumbó. No literalmente, pero podíamos ver el momento exacto en que su espina dorsal se rompió, en que su arrogancia se evaporó. Se dejó caer de nuevo en el sofá, cogió el bolígrafo que Elena le ofrecía, y con manos temblorosas comenzó a firmar. La declaración jurada, firma, el acuerdo de manutención infantil, firma, el reconocimiento de paternidad, firma. Cada firma era un clavo en el ataúd de su antigua vida, y cuando terminó, cuando los documentos estuvieron completos, simplemente se quedó sentado allí, con la cabeza gacha, derrotado. Pueden irse ahora, dijo Elena fríamente. Este ya no es tu hogar. ¿Dónde se supone que voy a ir?, preguntó con voz rota. No es mi problema, respondí. Tal vez deberías haber pensado en eso antes de decidir vivir 2 vidas. Hay hoteles, hay apartamentos para alquilar. Sal y encuentra uno. Él se levantó lentamente como un anciano. Cogió su mochila que había dejado junto a la puerta cuando entró. Nos miró una última vez como si quisiera decir algo más, pero no encontró palabras. Y luego se fue. Escuchamos sus pasos pesados alejándose por el pasillo, el sonido del ascensor. Y luego silencio. Elena y yo nos quedamos de pie en su apartamento, ahora solo suyo, mirando la puerta cerrada. Por un largo momento ninguna dijo nada. Luego simultáneamente nos derrumbamos en el sofá, y extrañamente empezamos a reír. No era alegría, era alivio, era liberación, era el absurdo completo de la situación alcanzándonos finalmente. No puedo creer que realmente hayamos hecho eso, dijo Elena entre risas que sonaban medio histéricas. Yo tampoco, pero lo hicimos. Se acabó, realmente se acabó, y lo era. El matrimonio que había pensado que duraría para siempre, la familia que Elena había creído que tenía. Todo se había terminado en una noche, pero de alguna manera sentadas allí en ese sofá, 2 mujeres que habían sido rivales sin saberlo y que ahora eran aliadas. No se sentía como un final, se sentía como un comienzo, pero la historia no termina, porque en los días y semanas que siguieron descubrimos que cerrar un capítulo es solo el principio de escribir uno nuevo, y escribir ese capítulo nuevo sería más complicado de lo que ninguna habíamos anticipado. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de abogados,
papeles judiciales y ajustes a una nueva realidad. Presenté los papeles de divorcio oficialmente una semana después de aquella noche. Javier no se opuso. De hecho, apenas respondió. Había alquilado un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, y según Elena, venía a visitar a Mateo los fines de semana de forma regular, pero sus interacciones eran frías, mecánicas. El hombre que había sido tan cálido y encantador se había convertido en un extraño. Elena dio a luz a su segunda hija, una niña que llamó Sara, 3 semanas después de nuestra confrontación. Yo estuve allí en el hospital, no en la sala de partos, obviamente, pero en la sala de espera sosteniendo a Mateo, que estaba emocionado y nervioso por conocer a su hermanita. Cuando Elena salió con el bebé en brazos, me lo mostró orgullosa. Es perfecta, dije, y lo era, una pequeña personita que no tenía idea del drama en que había nacido. Javier también estuvo allí, por supuesto, era su hija, pero fue incómodo. Los 3 adultos en esa habitación de hospital, tratando de actuar civilizadamente por el bien de los niños, pero con toneladas de resentimiento y dolor sin resolver flotando en el aire como un gas tóxico. Gracias por venir, me dijo Elena cuando Javier se había ido a buscar café. Estaba recostada en la cama del hospital, agotada pero radiante con esa luz especial que tienen las madres recientes. Sé que esto es raro para ti, no más raro que toda la situación, respondí con una sonrisa cansada, pero eres mi amiga ahora, y esto es lo que hacen las amigas. Y era verdad. En las semanas desde aquella noche Elena y yo habíamos desarrollado una amistad genuina. No era solo solidaridad de víctimas compartidas, realmente nos gustábamos. Teníamos sentidos del humor compatibles, ambas amábamos las mismas películas viejas. Ella me enseñó a cocinar paella apropiadamente, algo que mi abuela valenciana estaría mortificada de saber que no sabía hacer. Yo cuidaba a Mateo cuando ella necesitaba ir al médico para chequeos prenatales. Era extraño explicarle a la gente cómo se conocieron, nos preguntaba. Oh, compartíamos al mismo marido sin saberlo. Era una respuesta que tendía a terminar conversaciones abruptamente, así que usualmente íbamos con somos vecinas. Nos hicimos amigas en el edificio. Mi familia fue más difícil de manejar. Tuve que contarle a mi madre sobre el divorcio, obviamente, pero parecía tan buen chico. Repetía una y otra vez como si ser encantador era incompatible con ser un mentiroso patológico. ¿Estás segura de que no puedes trabajar en ello? Terapia de pareja tal vez. Mamá tiene 2 hijos con otra mujer. Vivía con ella en el mismo edificio donde vivo yo. No hay terapia de pareja que arregle eso. Pero el divorcio es tan definitivo. Esa es exactamente la idea. Eventualmente lo aceptó, aunque seguía mirándome con esos ojos de pena que odiaba, como si fuera una viuda trágica en lugar de una mujer que había escapado de una situación horrible. El divorcio se finalizó 4 meses después de aquella noche, en España, con mutuo consentimiento y sin hijos ni propiedades compartidas significativas. El proceso puede ser relativamente rápido. Firmamos los papeles finales en la oficina del abogado, un lugar estéril con paredes beige y sillas incómodas. Javier y yo nos sentamos en lados opuestos de una gran mesa de conferencias. Él no me miró una sola vez. Cuando todo estuvo firmado, sellado y oficialmente terminado, salí de ese edificio sintiéndome extrañamente vacía. Había esperado sentir alivio, o rabia o algo dramático, pero solo sentía nada, un vacío donde había estado mi matrimonio. Saqué mi teléfono y le mandé un mensaje a Elena. Ya está hecho. Su respuesta fue inmediata. Helado, helado. Nos encontramos en nuestra heladería favorita, un lugar pequeño cerca del Retiro que hacía helados artesanales increíbles. Ella traía a Sara en su cochecito. Yo traía 2 cucharas extra. Pedimos una tarrina grande de chocolate con menta para compartir. ¿Cómo te sientes?, preguntó Elena mientras comíamos. Rara, admití. Estuve casada 8 años, 5 de ellos oficialmente, y ahora simplemente, no lo estoy. Es como si esos años hubieran sido borrados. No fueron borrados, dijo Elena pensativamente, pasaron. Fueron reales para ti en ese momento. Que la verdad fuera diferente de lo que creías no significa que tus emociones no fueran válidas. Era una buena forma de verlo. ¿Cómo te las arreglas tú, con Javier todavía en la vida de Mateo y Sara? Tener que verlo regularmente. Elena suspiró. Es complicado, pero lo hago por ellos, no por él. Mateo necesita un padre.
Y a pesar de todo lo que Javier ha hecho sigue siendo su padre, es bueno con los niños, nunca ha faltado a una visita, siempre paga la manutención a tiempo, en ese aspecto está cumpliendo. ¿Crees que alguna vez podrás perdonarlo? Se quedó en silencio por un momento, observando a los paseantes en el parque. No lo sé, tal vez, eventualmente, pero ahora mismo cuando lo veo solo veo a alguien que me mintió todos los días durante 6 años, alguien que me robó la oportunidad de tomar decisiones informadas sobre mi propia vida. Entendía exactamente a qué se refería. ¿Y tú?, preguntó. ¿Crees que vas a volver a confiar en alguien, a enamorarte de nuevo? Era una pregunta que me había hecho a mí misma muchas veces en las últimas noches insomnes. Honestamente, no lo sé, la idea de volver a confiar en alguien de esa manera, de abrirme así, da miedo. ¿Cómo puedes saber que alguien es quien dices? Javier actuó perfectamente durante años. Nunca sospeché nada hasta el final. ¿Y si vuelvo a equivocarme? Oh, dijo Elena con una pequeña sonrisa, ¿y si no te equivocas? ¿Y si la próxima vez encuentras a alguien genuino? No todos son como Javier. Lo sé, en mi cabeza lo sé, pero convencer a mi corazón es otra historia. Un año después de nuestra confrontación con Javier, mi vida había tomado una forma que nunca hubiera anticipado pero que extrañamente me gustaba. Seguía viviendo en mi apartamento del tercer piso, aunque había redecorado completamente. Quería borrar cualquier rastro de Javier, cualquier recuerdo de nuestra vida juntos. Pinté las paredes de un azul claro en lugar del beige soso que habíamos tenido. Compré muebles nuevos, arte nuevo, plantas nuevas. Lo convertí en mi espacio, no nuestro espacio. Mi carrera había florecido. Con todo el tiempo que antes dedicaba a mantener mi matrimonio feliz, ahora podía enfocarme completamente en el trabajo. Me ascendieron a supervisora senior en la gestoría. Incluso estaba considerando estudiar para ser gestora certificada, algo que siempre había querido hacer pero que había pospuesto. Y Elena se había convertido en mi mejor amiga, no solo mi aliada en el trauma, sino genuinamente una de las personas más importantes en mi vida. Nuestros apartamentos eran prácticamente espacios comunales ahora. Yo subía a visitarla al 9º piso varias veces a la semana. Ella bajaba al tercero. Mateo me llamaba tía Lucía, y me había dibujado al menos 20 dibujos que yo colgaba orgullosamente en mi nevera. Y Sara, ahora de 1 año y empezando a caminar, se iluminaba cuando me veía. Era una familia extraña y poco convencional, pero era mía, y era real. En cuanto a Javier, se había convertido en una figura periférica en nuestras vidas. Venía a recoger a los niños los fines de semana, pagaba la manutención, mandaba mensajes sobre logística, qué hora de recogida, si Mateo necesitaba llevar algo específico al cole, pero las conversaciones personales eran mínimas. La pasión, el amor, el odio, todo había sido reemplazado por una indiferencia funcional. Pero había aprendido algo de toda esta experiencia. Había aprendido que soy más fuerte de lo que pensaba, que puedo sobrevivir a la traición más devastadora y salir del otro lado no solo entera, sino mejor, que la familia que eliges puede ser tan poderosa como la familia que te es dada, y que a veces las peores situaciones llevan a las mejores transformaciones. Una tarde de primavera, Elena y yo estábamos sentadas en su balcón del 9º piso, desde donde teníamos una vista increíble de todo Madrid extendiéndose hacia el horizonte. Los niños estaban en el apartamento viendo una película, Sara estaba durmiendo en su cuna, y nosotras tomábamos vino blanco y hablábamos de todo y nada. ¿Sabes lo irónico?, dijo Elena de repente. Si Javier no hubiera hecho lo que hizo, tú y yo nunca nos habríamos conocido. Viviríamos en el mismo edificio, cruzándonos en el ascensor de vez en cuando, pero nunca habríamos sido amigas. Tenía razón, era profundamente irónico. Su traición nos trajo la una a la otra. Exacto, no estoy diciendo que valió la pena el dolor, pero hay algo de bueno que salió de todo ese mal. Chocamos nuestras copas de vino, por salir más fuertes, por la amistad en los lugares más inesperados, y por nunca volver a confiar en un hombre que dice que trabaja turnos nocturnos. Nos reímos, ese tipo de risa profunda y catártica que solo puedes tener con alguien que ha pasado por el fuego contigo. Mirando hacia atrás ahora puedo ver toda la experiencia con una claridad que no tenía en el momento. El dolor, la traición, la ira, todo era real y válido, pero también fue un punto de inflexión.
Me obligó a enfrentar verdades sobre mí misma que había estado evitando. Me enseñó que la confianza ciega no es virtud, es ingenuidad, que necesitaba confiar en mi intuición, en esas pequeñas banderas rojas que mi cerebro había estado agitando pero que yo ignoraba. Y me enseñó que puedes reconstruirte después de ser destrozada, no de la misma forma, nunca de la misma forma, pero más fuerte, más auténticamente tú. La historia de cómo mi marido mantuvo dos familias en el mismo edificio durante años podría sonar como algo de una telenovela, y supongo que en cierto modo lo es, pero es mi historia, es real, y aunque no elegiría pasar por ello de nuevo, no cambiaría donde me ha llevado, porque ahora, sentada en ese balcón con mi mejor amiga, mirando el atardecer pintar el cielo de Madrid de naranjas y rosas, con niños riendo en el apartamento detrás de nosotras, con un futuro abierto e incierto pero mío para escribir, me siento libre.